Cordial saludo, maestro. Mi nombre es Héctor Andrés Franco Reyes y pues el día de hoy les vengo a explicar las generalidades, definición y características de las publicaciones seriadas y periódicas. Para ello realicé una pequeña presentación, la cual voy a exponer ahora y explicar los temas. Aquí están, listos. Entonces, eh, listos, listo, ya mucho mejor. Listos. Entonces, ¿qué son las publicaciones seriadas? Una publicación seriada es toda publicación impresa o no que aparece en fascículos o volúmenes sucesivos, con una secuencia generalmente numérica o cronológica, con intención de continuar indefinidamente, cualquiera que sea su periodicidad. Dentro de las publicaciones en serie, aquellas que aparecen en intervalos regulares, es decir, periodos, son llamadas publicaciones periódicas. Sus denominaciones más comunes son periódicos, revistas y otras. La distinción entre ellas suele hacerse en función de las frecuencias de la publicación. Así se consideran periódicas, aquella que tiene una periodicidad inferior a una semana y revistas de revistas las de apariciones semanal o inferior de un año. Esto quiere decir de las publicaciones que tienen que se sacan con frecuencia. Las normas ICBS definen las publicaciones seriadas como una publicación en forma impresa o una impresa, editada en partes que se suceden normalmente en orden numérico o cronológico, destinada a continuarse indefinidamente. Incluyen periódicos, diarios, publicaciones, etc. Eh, Tratan también temas de manera más concisa y con mayor actualidad y novedad que los libros. Pueden ser editadas en cualquier soporte impreso, CD-ROM, disquete, en línea, etc. Una definición del Instituto Nacional de la Normalización afirma: una publicación seriada es la que se edita en fascículos y que aparece en intervalos regulares de tiempo, con un título común y que al iniciar su publicación se presume que se editará por tiempo indeterminado, tal cual los ejemplos que tenemos ahora. Siguiente. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características generales? Las características constituyen uno de los principales instrumentos de transferencia de información. Son más especializadas y actualizadas que los libros. Se editan normalmente por secuencias cronológicas regulares. Se caracteriza por la variedad de contenidos y artículos. Hay participación de varios autores. Bueno, dentro de estas tenemos revistas impresas, científicas, revistas electrónicas, las de prensa, periódicos. Aquí tenemos a los diarios y los semanarios. También boletines, folletos, anuarios. Estos últimos se publican anualmente. Se registran sucesos relativos a un país, una localidad o una rama cualquiera de conocimientos a sus actividades. Y ya un momentico. Ahí lo puse, ¿no? Sí, listo. Tipos de publicaciones seriadas. ¿Dónde están los tipos de publicaciones seriadas? Aquí. Lo que es lo que voy a decir aquí de eso. O nada, simplemente lo leo y ya. Simplemente lo leo y ya. Listos. ¿Cómo hago para pasar la página?
Yo lo que necesito que me ayudes es más bien acá. Esto, ¿en qué presentación lo hizo? Esto lo sigo explicando, pero desde dónde, desde acá. No, sí. Ahí dentro de esta rama tenemos. Ya ahí es. Siga, va. Siga, y entonces siga leyendo ahí antes de pasar a la. No, atrás. Atrás. Esto también está aquí, ¿no? Ujú. ¿Es eso? Pero esos elementos están deducidos. Resultados, tú. Pues, son elementos. Tipos de publicaciones sería corresponde a los. ¿Qué digo aquí? ¿Mm? Es que usted, ¿por qué se está saltando hasta por allá? Si usted sigue hablando hasta donde se encuentre tipos de publicaciones seriadas, ¿Dónde están los tipos de publicaciones? baje, está abajo, abajo, abajo. Exacto. Y yo estoy aquí. Por eso me pierdo. Después de eso, baje. Sigues leyendo esto. No, sube, 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 ahí, ven, sube, ahí, ven, Esto ya lo ahí, dije. Todo esto ya lo dije. listo, entonces, espérame ahí. Entonces sigues leyendo esta. Esta entonces no está ahí. Sigue leyendo esta. Y pásala Leo acá. esta. Sí, Después. pásala. Sigue leyendo. Leo esa. Sí. Entonces tú vas a explicar este cuadro. Según el material tenemos los almanaques, anuarios, actas, biografías, directores, porque eso está en la parte que ya leíste, en lo que ya leíste, en esto de acá arriba, mire, ahí, en eso. Según el material que tenemos dentro de esas ramas, tenemos los almanaques, los anuarios, el atlas, las biografías, y empiezas a leer cada cosita con su definición. El atlas es una colección Por de ejemplo, mapas, este José Martínez Sousa la define como una publicación cuyo no sé qué. eso lo puedes leer después de esto. Después de esto. ¿Pasa esto? No, no, no. Sigue. Sigue ese cuadro y sigue lo de José Martín. Y este dice. Es que hemos repetido mucho esta vuelta. Informes anuales de- ya no vi. Aquí también. Entonces, sigo acá. Sí. Espera, no lo hayas visto ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Por qué no me dice qué quiere? Mira acá.
que yo cogí esto como borrador. No, esto es de las periódicas. Ahí está después las periódicas. Ujú. Claro, Listo. pues claro. ¿Por qué me volvía loco? Listo. ¿Dónde quedó lo de las periódicas? ¿Dónde quedó lo de las periódicas? Ay. ¿Dónde es esto? Ujú. En la parte de abajo, abajo. ¿Y esto? Lomo. Eso es de las seriadas. Esto Mira. sigue siendo las seriadas. Eso sigue siendo las seriadas. Ta, 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 ta. Periodicidades, que publicaciones periódicas y seriadas son importantes como esto que más sigue. Publicaciones periódicas, ¿sí? Pero eso ya cuando llegues a este. Eso ya lo empiezas a leer cuando llegues a este. Ahí. Listo. Pero aquí todavía falta mucho para que llegues a Tipología y características. Entonces sigues leyendo esto. Este cuando lo leo, Después de leer esto. ¿sí? Pero después de leer esto y esto, Sí. estos. Voy. Las dos. ¡Ya las! Bueno, seguimos con los tipos de publicaciones seriadas. Son publicaciones seriadas, revistas, periódicos, boletines, publicaciones anuales, informes anuales, directorios, etcétera. Memorias de sociedades, actas de congreso, periódicos, transacciones, etcétera. También pueden considerarse publicaciones seriadas las series monográficas. Las publicaciones seriadas pueden estar editadas en cualquier soporte impreso, disquete en línea y etcétera. Si una publicación seriada se edita en varias lenguas, a cada una de las ediciones le corresponderá un ISN distinto. Si una publicación seriada tiene un suplemento y este lleva su propia numeración, independientemente de la publicación principal, también le corresponderá su propio ISN, distinto de la publicación del que depende. No se asigna ISN a las publicaciones editadas en partes, pero que tienen una fecha de finalización predeterminada o un número de partes preestablecidas a priori. Por ejemplo, las colecciones de fascículos o una revista que con motivo de algún aniversario solo se vaya a editar durante un breve periodo de tiempo. Bueno, esto que dice en International Series define la publicación seriada pues como una publicación impresa o no editada en partes sucesivas, generalmente con designaciones numéricas o cronológicas. Eh, José Martín Sousa la define como una publicación cuyos volúmenes o números se suceden regularmente en orden numérico o cronológico, con título común o con sus propósitos de continuar indefinidamente.
Las publicaciones seriadas comprenden, además de las periódicas, aquellas cuya aparición en algún caso puede ser igual o superior a un año, como los anuarios. Una definición del Instituto Nacional de Normalización afirma una publicación seriada, que es la que se edita en fascículos y aparece en intervalos regulares. Se presume que se editará por tiempo indeterminado. Asimismo, podemos ver aquí en el material y en la definición, los almanaques, anuarios, atlas, biografías, directorios y enciclopedias, los cuales cumplen con unas características como la definición como la colección de fechas, hechos y figuras. Aquí la colección anual de hechos, fotografías y estadísticas. En el atlas, la colección de mapas e información geográfica. En las biografías, perfiles de personajes notables. En los directorios, listas de asociaciones, compañías e instituciones. En las enciclopedias ofrece información introductiva sobre un tema como definición, descripción y una breve historia. Aquí vemos más detallado las publicaciones, la definición. Aquí dice que se encuentra información de y los ejemplos. Entonces aquí vemos periódicos, tiene como objetivo un gran número de lectores y por lo general son publicados diariamente. El contenido incluye editoriales, noticias, tiras cómicas y publicidad. Entonces, ¿dónde se encuentra esta información? De eventos recientes o aspectos de interés local. Un ejemplo, El Tiempo, Vanguardia, El País, El Heraldo. De los magazines, la definición es que los magazines son un material de interés popular escrito en lenguaje natural. Por lo general incluye bastante publicidad e imágenes. Los artículos son breves y no incluyen referencias bibliográficas o los nombres de los autores de los mismos. eh, Sentimientos públicos de tendencias populares. Un ejemplo, Aló, quién y qué, cromos, shock y 15 minutos. En los boletines son publicaciones relevantes para determinadas industrias, tendencias industriales, como por ejemplo Billboard y Bosch. Y en las revistas, estas contienen investigaciones y comentarios sobre desarrollos recientes en determinadas disciplinas. Estas son investigaciones originales y comentarios de expertos, como por ejemplo revista PIM, Virtual Pro, Informador y Técnico. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los elementos de las publicaciones seriadas? Estos publicaciones abarcan el título, que se identifica a cualquier publicación seriada, pues independientemente también si no es. Título paralelo es el que aparece en 2 o más idiomas en una publicación. Título introductorio es la información que hace antes al título que propiamente dicho. El título abreviado, representación reducida de la publicación en mención. Subtítulo, información subordinada que complementa y lo hace más explícito. Leyenda bibliográfica, elementos en los cuales se va a identificar cada número de una publicación seriada. ISSN, ese es el número internacional normalizado o número de identificación. Paginación, numeración consecutiva en una publicación y hace referencia al folio recto y al folio vuelto. Lomo, pues la parte opuesta del libro, al corte de las hojas, allí puede ubicarse el título, volumen, número y fecha. Formato, especifica el tamaño de la publicación en cuanto al largo y ancho. La cubierta, primera hoja que se encuentra en una publicación. Anverso de la cubierta es la página exterior donde contiene el ISBN, título, volumen, número, fecha de publicación, leyenda bibliográfica completa. Reverso de la cubierta, la página inferior de la cubierta. Contracubierta, última hoja que se encuentra en la publicación. El número se refiere a las entregas sucesivas.
El lugar de edición, nombre de la ciudad donde se encuentra la editorial. Lugar de la publicación, nombre de la ciudad donde se imprime. La tabla de contenido, lista de divisiones, secciones, artículos, donde se indica el número donde se encuentra ubicada la información dentro de la publicación. Normas editoriales son aquellos indicadores referentes a la presentación de los originales de los artículos especialmente dirigidos a colaboradores. Artículo, cada uno de los escritos que aparecen dentro de la publicación. Bueno, la sinopsis, información que con el contenido eh, del artículo de una obra o de cualquier documento siendo redactada por el mismo autor. Forma de adquisición se puede dar por canje, suscripción, compra o donación. El año de publicación, el año en el cual aparece ingreso en número o volumen. Antigüedad, tiempo en el cual transcurre desde la aparición del primer número, el cual coincide con el volumen o el año de existencia. La periodicidad, perdón, aquí ya, la periodicidad es el intervalo de aparición entre dos números sucesivos, la cual puede ser diaria, semanal, quincenal, bimestral, trimestral, bueno. El volumen es la compilación de varios números sucesivos de un determinado periodo, pero que es fijado por su autor. La indiciación, pues, da a conocer en qué índice está registrada tal publicación. Dato de indiciación indica los nombres de los índices y servicios de abstract en los cuales se registran y analizan los artículos de la revista. Designación numérica se le conoce como consecutiva a lo largo de esta publicación. Designación cronológica corresponde a la fecha en la que aparece cada fascículo. Editor se le conoce como la entidad responsable del contenido intelectual de dicha publicación seriada. Dirección postal relaciona el número de la zona en la que se encuentra el domicilio de la publicación, el cual consta de 4 o 5 cifras. Bueno, tenemos aquí eh, cuáles son los datos variables y los datos permanentes de las publicaciones seriadas. Los datos variables, pues puede ser el año, obviamente, pues al pasar del tiempo va cambiando y sigue saliendo el volumen, el número de entrega, ya que este se va acumulando, la fecha que cubre el número, los índices hechos a a la publicación, índices temáticos, analíticos de autores, etcétera, los suplementos que trae la publicación sin nombre ni remuneración propia. Y los datos permanentes son el título, el ISN, el editor, dirección del editor o proveedor, los títulos anteriores y posteriores al título, continua y hace referencia al título anterior y continua como hace referencia al título posterior. El año de iniciación de la publicación, el año de finalización o terminación de la publicación, los índices o abstract, la forma de adquisición, compra, canje o donación, la fecha de la suscripción de la periodicidad, los números que trae cada publicación, los volúmenes publicados por año. Bueno, ahora vamos a seguir con las publicaciones periódicas. Es la academia y son las publicaciones periódicas o revistas. En la mayoría de las bibliotecas públicas o academias se puede encontrar una gran variedad de publicaciones periódicas sobre diferentes temáticas, ricas y de contenido, tanto en el formato impreso o electrónico. A través de bases de datos, también en Internet, existen una gran variedad de lugares y portales de contenido abierto que colocan a disposición las publicaciones periódicas, revistas de libre acceso. Entonces aquí dice, ¿qué es una publicación periódica? Una publicación periódica en serie que aparece en intervalos de tiempos regular o irregular. Se publican al menos 2 veces al año. Se le conocen también como publicaciones seriadas y en muchas bibliotecas el lugar en donde se organizan las publicaciones periódicas y se conoce como el área de revistas. Pues eso básicamente dice que pues, las publicaciones son colectivas
que aparecen en intervalos regulares y pues durante un periodo de tiempo no limitado o números o numerosos pues que constituye uno o varios volúmenes de pues, una serie continua. ¿Cuál es la importancia de las publicaciones periódicas? Estas ofrecen información de vanguardia y actualizada, muchas de ellas no disponibles en libros. Permiten conocer las corrientes de interés u opinión pública, completamente la literatura propia de cada materia. Eh, ¿Cuáles son los tipos de publicación? Existen dos tipos de publicaciones periódicas, revistas o magazines. Publicaciones que proveen información y noticias dirigidas a una audiencia general. Los artículos no necesariamente son escritos por expertos en la materia. Entonces ahí vemos un ejemplo pues, de magazine, como el Time, el Sport Illustrated. Esas son pues como revistas y magazines que pues, dan a entender que son publicaciones periódicas y a la vez pues tienen una secuencia. Journals o publicaciones científicas. Las publicaciones que proveen información original de contenido investigativo, los artículos están escritos por profesionales en la materia, educación, psicología, criminología y va dirigido a la comunidad académica. Los artículos reportan resultados de investigaciones y son evaluados por pares que deciden si son publicados. Lo que hace un artículo uno per review. Esos son ejemplos de jóvenes, que pues ya son publicaciones, pero más tirando al área científico. Mm. Bueno, ¿dónde puedo encontrar publicaciones periódicas impresas o digitales? En la mayoría de las bibliotecas se encuentran las colecciones de revistas, publicaciones periódicas. Estas publicaciones pueden ser en formato impreso o digital. En formato digital utilizaban servicios de bases de datos, el EBSCO, Process y demás. Para localizar las revistas a los artículos de acuerdo a las reglas de las bibliotecas, puede no tenga acceso controlados a ellas, ya que son servicios contratados por la biblioteca y requieren contraseña. Para localizar artículos científicos en las bases de datos electrónicas, asegúrese de seleccionar la opción de Peer Review en la página de búsqueda de datos. Entonces aquí vemos pues un ejemplo de una búsqueda en la base de datos con EBSCO. Asimismo, como en los repositorios se pueden encontrar pues muchas publicaciones de carácter en general. Hay publicaciones periódicas o gratuitas científicas en el Internet. En el Internet existe gran cantidad de portales que enlazan a las publicaciones periódicas o revistas de acceso gratuito. Estos lugares, revistas, se conocen por lugares de contenido abierto que se definen por recursos educativos en los que mayormente postulan y definen el acceso de la forma gratuita, abierto y sin fines de lucro de materiales y recursos educativos para la investigación, enseñanza o aprendizaje. ¿En qué lugar puedo acceder a revistas de contenido abierto en Internet? Pues aquí vemos pues algunos enlaces de carácter pues especial que pues se puede llegar a se puede llegar a adquirir estas revistas. Estos son links pues ya de especiales, ¿sí? No es como que todo el mundo pueda acceder, sino pues ya más educativos, como lo es ese Cielo, OpenGate, DOAS. Bueno, entonces aquí se termina pues la presentación y lo que básicamente pues se puede abordar con todo esto pues ya que pues se leyó mucho, es que pues básicamente las revistas son pues una fuente primaria, la que corresponden pues a la información nueva, original y además de ser un resultado de un trabajo intelectual, pues las publicaciones seriadas también contienen información reciente, actualizada,
Estas pues tratan de cualquier tema. Las publicaciones seriadas incluyen a a las publicaciones periódicas o revistas, ya que pues eh, siguen como esa continuidad a la hora de sacar su información. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, Son publicaciones editadas, son numeradas con periodicidad, ofrecen información actualizada, tratan los temas pues de manera más concisa y con mayor actualidad y novedad. También pues pueden venir en cualquier soporte, como lo son impresos, CD-ROOM, disquete, en línea. Estas algunas características pueden ser de las mismas, constituyen uno de los principales instrumentos de transferencia de información. Son más especializadas y actualizadas que los libros. Se editan normalmente por secuencias cronológicas irregulares. Se caracterizan por una variedad de contenidos y artículos. Hay participación de varios autores. Bueno, también existen tres tipos de publicaciones periódicas científicas. Eh, por ejemplo, la UNESCO divide el conocimiento de 5 áreas: las ciencias puras y naturales, ciencias y tecnologías de la medicina, que esta es ciencia aplicada a la biología, ciencias y tecnologías de la agricultura, ingenierías que son de aplicación técnica de la física, matemáticas u otras, las ciencias sociales y y de humanidades, la bibliotecología, la administración, la literatura, la pintura, la música. Todas estas hacen pues parte ¿de qué? De los servicios de los servicios de las publicaciones periódicas. Bueno, yo aquí también busqué unas imágenes más o menos como para dar una, un ejemplo de qué puede ser las publicaciones, pero pues básicamente son, básicamente o sea, las dos se complementan, porque pues si vamos a ver, las revistas son seriadas, digamos, aquí vemos un ejemplo del tiempo. Tiene su título, tiene su subtítulo, tiene el editor, tiene el ISBN, tiene el año, tiene todo lo que describimos con las características que tienen las dos. Entonces, y sin embargo, pues el tiempo es de carácter periódico, pero asimismo tiene su secuencia. Entonces también, pues es una publicación serial. Entonces ya con esto terminamos la presentación. eh, y pues muchas gracias por todo. ¿Cuánto tengo? No, no sé, no te cuento de tiempo. Espera que está grabando. Espera.